¿Qué tal, colegas? Un gusto. Les saluda su colega Anthony Molina. En este caso, en este video vengo a explicar la etapa inicial o la etapa número 1, en donde se empiezan a generar los primeros comportamientos, los primeros voltajes, las primeras líneas, donde empiezan a ingresar los primeros voltajes, en qué circuito nomás ingresa estos voltajes. Listo. Para nosotros poder iniciar, vamos a empezar básicamente desde nuestro conector de batería, porque es ahí cuando nosotros conectamos una fuente de alimentación, nuestra batería, se empiezan a generar nuestros voltajes primarios. En este caso, este estudio, yo le he elaborado esta imagen, no es un estudio en específico de un modelo en específico, sino que va a cumplir o va a cubrir a la parte que manejen esta estructura o manejen esta tecnología. Este estudio va a poder darles a entender. De nuestra batería sale un voltaje, en este caso el nombre de la línea UV Battery. Todos sabemos que este voltaje va a estar presente cuando nosotros conectemos la batería. Ingresa este voltaje a un circuito llamado IFP-MIC. Este circuito de frecuencia intermedia, un administrador de corriente, que gestiona corriente, va a generar una línea de derivación primaria. En este caso se va a llamar BPH Power. Esta línea se va a distribuir por toda la placa, absolutamente por toda la placa, dependiendo el equipo. Va a ir hacia el PMIC y dependiendo el equipo va a ir hacia el códec de audio, convertidores de CDC, hacia múltiples periféricos, alimentando con la misma línea llamada UV Battery. Este circuito está intermedio por el tema de poder optimizar el tema de la batería. Ahora, como es de línea de derivación primaria, este voltaje que se encuentra acá, UV Battery, va a ser el mismo que nosotros tengamos a la salida de este circuito. Va a ser el mismo. Listo. Yo quiero que entiendan esta parte de aquí, porque aquí es donde nosotros nos confundimos en la parte de consumos, de comportamientos. En esta etapa número 1 es donde suceden, o si es que esta etapa número 1, ya sea en esta parte de acá, existe un cortocircuito, nos va a generar un comportamiento inicial. Es decir que al nosotros conectar solo a la fuente de alimentación, solo al conectarlo sin presionar botón de power, nos va a generar un comportamiento inicial. Listo. Ahora, cuando nosotros tenemos un cortocircuito acá, en la parte de esta línea llamada UV Battery, por ejemplo, tenemos un capacitor. Sabemos que los capacitores internamente son dos placas separadas y por el medio tenemos un dieléctrico que no es conductivo. ¿Qué razón? Este capacitor se puso en corto y este capacitor se volvió conductivo. Vamos a tener un consumo total de nuestra fuente, 5 amperios, el consumo que dé nuestra fuente. Ahora, si nosotros tenemos un corto en la salida del IFP-MIC, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos un corto en la parte de acá, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos acá un capacitor que por X razón se unió a tierra, se volvió conductivo, nos va a consumir 70, 80, 90 miliamperios, dependiendo del cortocircuito que esté a su salida. ¿Por qué sucede esto? Internamente el circuito llamado IFP-MIC, recordemos que todo circuito está dividido por bloques, y en este caso un bloque de él tiene un bloque llamado OCP, que es una protección contra corriente, una protección sobre corriente. Es decir que si él encontró
un corto a su salida, él se va a bloquear. ¿Y qué va a pasar de él? Va a consumirse el circuito, toda la corriente que va a suministrar, y nos va a generar ese consumo muy corto, 70, 80 miliamperios. Aquí quiero que tomen nota, este circuito de acá se va a calentar, pero no va a ser este circuito. ¿Qué podemos hacer en este caso? Vamos a medir esta bobina, vamos a medir si el corto está por la parte de acá o por la parte de acá. Entendido esta parte de acá, vamos por un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Ok, vamos a explicarlo, ¿sí? A explicarlo, ya que no tenemos ningún ejemplo para nosotros poderlo resolver en este caso, pero habrá próximos videos en que nosotros podamos demostrar la reparación de estos equipos. Listo. Como yo les dije, tenemos un equipo muy básico, pero va a cubrir el estudio para los equipos que manejen esta estructura. Listo, tenemos conector de la batería. El conector de la batería sale una línea positiva e ingresa a un circuito de frecuencia intermedia. Ok, ingresa este circuito de acá. ¿Cómo sé? Porque tiene una bobina grande a su salida y no tiene ninguna más. Acá va a ser su salida, la línea VPH Power, que va a alimentar a diferentes periféricos, ya que sé, a la parte de códec de audio, a la parte de imagen, a diferentes partes, pero en particularidad alimenta nuestro PMIC. Entonces, si tenemos un corto en la parte de la entrada de este circuito, es decir, la línea positivo V-Battery, hasta que llega acá un condensador en corto, nos va a marcar el total de nuestra fuente. Ahora, si a su salida, en este caso la VPH Power, que se distribuye a nivel de toda la placa, a la parte de radiofrecuencia, a toda la placa, va a tener ese consumo que yo les digo, 70 o 80, dependiendo el corto que haya en su salida. No es que específicamente tiene que ser 70 miliamperios, no, en este caso varía, 70, 80, 90, 70, 60, 100, 110, va a depender. Pero esto sí va a ser inicial, esto sí quiero que lo tengan entendido. Va a ser un comportamiento inicial, sin presionar nuestro botón de power. Espero, colegas, que este video sea para su ayuda. Es un video muy básico, unos comportamientos que yo sé que la mayoría de colegas ya tienen entendido, pero yo sé que en esta página existe colegas que de igual manera están iniciando y espero que sea de su ayuda.